tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y especialmente a ustedes porque yo personalmente estoy muy emocionada y muy feliz de poder tener esta conversación y les voy a contar por qué. Cuando ideamos este festival, teníamos mucho deseo de involucrar todos los proyectos de podcast que se están haciendo a nivel nacional, pero nos faltaba como ese toquecito del podcast de ficción, que es un género que ahora mismo está cobrando mucho auge a nivel internacional, pero que a nivel local no hemos explotado como quisiéramos. Y yo decía, caramba, ¿qué vamos a poner de podcast de ficción? Y ahí me apareció la promoción de Alerta Roja, que es esta nueva apuesta que tiene el Banco Popular, de la que vamos a hablar y que ustedes me van a contar, pero que me emociona mucho que pues podamos tener esta conversación y que la gente conozca lo que se está haciendo a nivel de podcast de ficción en nuestro país. Y como quizás ustedes no estén muy familiarizados con lo que es un podcast de ficción, yo quisiera compartir con ustedes primero un tráiler del podcast para que escuchen, porque es un podcast, de cuál es la energía, cuál es la idea que hay detrás de este proyecto. Y entonces a partir de ahí, pues, conversar un poquito sobre esto. Así que vamos a escuchar aquí este tráiler y pues ya veremos qué les parece. Banco Popular Dominicano presenta Alerta Roja. Nos han hackeado. Una audioserie de ficción para aprender a prevenir ataques cibernéticos en tu empresa. En el email decía que gasté en una orden en línea y yo no hice eso. Como no era mía, yo la reporté. Se me estaba descargando el teléfono, entré a mi computadora a hacerlo de un pronto. ¿Y usted le dio algún enlace? Sí, el que salía ahí del banco. Tenía el logo del banco y todo. ¿Qué más le pidieron, doña? Todos los datos de mi cuenta, contraseña, número de mi tarjeta, fecha de expiración, todo eso. Ay, mi madre, doña, pero eso lo hablamos. Cuando vimos esta mañana, recibí un mensaje tuyo diciéndome que tenías un problema con el cel y que me iban a mandar un mini mensaje para que te lo pasara y restablecer tu servicio. Pero es que yo no tenía ningún problema y nosotras solo hablamos cuando vi el estado de WhatsApp que pusiste. Enséñamelo, porfa. Enséñaselo a Romina, porque Lola no vino ni llamó y ella no tuvo tiempo de postear nada hoy. Mira, 50% de descuento en todos nuestros servicios. Citas disponibles desde las 5 p.m. y todo el día de mañana. Aprovecha esta oferta respondiendo a este post antes de las 4 p.m. No, pero yo no puse nada de eso. Acaba de recibir entrenamientos y le indicamos que no puede entrar a nadie, ni puede dejar que pasen personas con su carnet. Estamos de acuerdo, pero no la dejé entrar. Ella me dejó entrar a mí. Ya subieron las cámaras. Déjeme buscar esas horas. Sospechamos que una persona entró con usted, usó una de nuestras computadoras y se llevó alguna información importante. Mi madre, qué lío. Así es, tremendo lío. Solo esperamos que usted no sea parte de esto. ¿Es normal? ¿O será que aún no se ha completado el proceso? No sé qué es esto, ¿no? Su computadora y todos los archivos han sido bloqueados. No podrá tener acceso a ellos a menos que coloque la contraseña maestra. Para adquirir la clave y volver a tener acceso, deberá depositar $10,000 a nuestra cartera digital. Esta audioserie llegó a ti gracias al Banco Popular Dominicano, una producción de World Voices. ¿Qué les pareció? A mí me encantó. Yo les voy a confesar que yo escuché la serie completa en 2 horas, con interrupciones necesarias.
Y no escuché más porque no hay más. Pero me gustó muchísimo y quisiera empezar preguntándoles algo más relacionado con el contenido del podcast que con la parte técnica del podcast. Y es, ¿por qué Banco Popular quiere hablar del tema de ciberseguridad cuando es una institución financiera y no una institución tecnológica? Bueno, nosotros somos una organización financiera que lidera el tema de la transformación digital de los servicios financieros en el país. O sea, llevamos muchos años innovando, ofreciéndole productos y servicios digitales a nuestros clientes. Y obviamente con todo lo digital también vienen los malos digitales. Entonces, para nosotros el tema de la ciberseguridad es fundamental. Durante todo el año y especialmente en algunos momentos claves nos mantenemos siempre informando a través de nuestros canales propios con diversos tips, consejos, recomendaciones, artículos de blogs. Tenemos toda una sección en la página web dedicada a temas de ciberseguridad, a cómo reportar, a cómo identificar conductas sospechosas. O sea que para nosotros es algo natural. Ocurre también que cada mes de octubre, a nivel internacional, se celebra el mes de la concientización por la ciberseguridad. Y para nosotros esa es una excusa perfecta para potenciar los contenidos. Cada año tratamos de hacer algo innovador, diferente, y este año le tocó al podcast de ficción de ciberseguridad. Genial. Y voy a continuar por ahí, por esa misma línea, para hacer la siguiente pregunta, y es que precisamente ya el Banco Popular tiene otras ofertas de podcast de las que vamos a hablar en el próximo conversatorio, y también tienen una serie de capacitaciones, de recursos online, audiovisuales, y me entró la curiosidad de por qué abordar este tema en un formato exclusivo de audio, que es, Laura hablaba, por ejemplo, de que la gente está mudándose al formato video para añadir una parte visual al podcast, pero ustedes se limitan a utilizar audio y se incursionan en el formato de ficción para tratar un tema. Entonces, ¿por qué este cambio? ¿Por qué apostar a esto distinto? Bueno, yo diría dos razones. Primero, porque llevar un formato quizá de ficción a audiovisual, para que tenga la calidad suficiente, requiere 10 veces más recursos. Pero aparte también, para mí particularmente como oyente de podcast, yo prefiero los podcasts de audio. O sea, yo sí, incluso un podcast que sea video podcast, yo no veo el video, yo pongo el audio solo. Porque siento que es más envolvente. Yo me conecto más, en lo personal, me conecto más con el audio que viendo el video, que para eso hay otros formatos. Pero bueno, eso es particular. Y también a eso es bueno agregar las audiencias. Cuando estamos pensando en los podcasts en video, hay una audiencia joven que prefiere ese tipo de contenido. Pero hay una audiencia 30-40, 40-50, 50-60 y más que también consume contenido en audio, porque le es más cómodo, porque está manejando, porque mientras está haciendo otra cosa prefiere el acompañamiento del audio. Entonces es una apuesta. Recuerden que este es un podcast con un contenido, si se quiere, corporativo. Es decir, no es un true crime, sino es una forma de contar y de conectar con una audiencia específicamente empresarial, específicamente gente relacionada con las pequeñas, con las medianas empresas. Entonces, ¿cómo podemos contar algo que a lo mejor en otro momento iba a ser una simple entrevista de un experto en ciberseguridad? Entonces, ok, eso se ha hecho, vamos a hacerlo distinto, vamos a hablar de lo mismo, pero de una forma, en un paquete distinto. Exacto. Genial. Yo soy de la parte de la audiencia que apuesta al audio cuando está fregando y haciendo ese tipo de actividades, que se hace un poco más difícil ver un video cuando uno tiene esas responsabilidades. Y en esta misma idea de las audiencias, me pregunto, ¿a quién va dirigido el contenido de este podcast? ¿Es solo para emprendedores o qué tipo de persona puede beneficiarse del contenido que presenta este proyecto? Bueno, nosotros el proyecto lo trabajamos desde el área de comunicación, lo trabajamos con nuestros compañeros de seguridad de la información, ¿verdad? Los expertos en ciberseguridad,
y a través de sus datos ellos identifican que necesitamos elevar el mensaje o llevar el mensaje de la ciberseguridad a pymes, ¿verdad? Como decía Reinaldo, a pequeños empresarios y a emprendedores, porque identifican que son un público vulnerable en los temas de ciberseguridad. Es un público que quizá o no tiene la cultura de ciberseguridad suficiente, o no se ha preocupado en adquirirla, o no tiene los medios en sus pequeñas empresas para bloquear cualquier amenaza, cualquier intento de ataque a la seguridad cibernética. Entonces ya tenemos el público identificado. A partir de ahí, ellos nos seleccionaron las casuísticas más probables en las que la gente, ¿verdad? Estas pequeñas empresas, estos emprendedores más caen. Y a partir de ahí, bueno, pues ya con la colaboración de World Voices, bueno, se trabajaron en conjunto los guiones para llevar esa casuística, algo estadístico, a convertirlo en historias, ¿no? Claro. Entonces ahí tomamos 4 casos posibles de 4 empresas distintas: una agroindustria, una empresa mediana, si se quiere, un salón de belleza, un bufete de abogados y también una agencia de viajes. Es decir, 4 casos posibles, presentando precisamente cosas que fácilmente pueden ocurrir: el hackeo de una cuenta de WhatsApp, el phishing, es decir, te mandan un correo y tú utilizas la computadora de la empresa para acceder a tu correo personal y ahí comienzan los problemas, o permites que alguien extraño entre y conecte algún dispositivo en un computador, ocasionando otro dolor de cabeza. Es decir, son cosas que pueden ocurrir. Y de hecho lo interesante era cómo en el proceso de realización nos íbamos compartiendo entre los 2 equipos de trabajo cosas que iban saliendo en la prensa precisamente mientras nosotros estábamos en el proceso de realización de todo esto. De hecho, eso que dice Reinaldo es cierto, porque ahí sucedió, ¿verdad?, algún ataque muy conocido que ha salido en prensa de ransomware. Exacto. Donde han hackeado archivos, ¿verdad?, en instituciones públicas y los han vendido. Bueno, de ahí surge también, o sea, que todo fue un proceso ongoing, digamos. Es decir, es ficción, pero son cosas que están pasando, ¿no? Y pasan. Exacto. Y me da mucha risa porque cuando escuchamos el tráiler yo vi algunas caritas por aquí que se rieron y no sé si es porque les dio risa, porque les pasó y se acuerdan. Y yo sé que aquí hay un par de gente, que no voy a decir quiénes somos, que también fuimos víctimas de este tipo de ataques, y por eso hace el podcast muy... que uno se puede identificar y puede aplicar el consejo. No es simplemente pura información de, ay, bueno, qué dato tan interesante, sino también, pues, súper útil. También me gustaría saber si han tenido retroalimentación de parte del público al que va dirigido el podcast, de las empresas con las que ustedes colaboran o a las que van dirigidas este podcast, y cómo han medido también el alcance que ha tenido, el éxito que ha tenido. Hemos tenido muy buena retroalimentación, incluso hasta del regulador. O sea, el propio regulador del sistema financiero nos envió una carta por una manera tan original de presentar una información que, digamos, habitualmente no es un tipo de información sexy. O sea, la gente no va a buscar sobre temas de ciberseguridad, a no ser que te haya pasado. Si te ha pasado, sí, ¿verdad? Se pone el candado cuando te ha pasado las cosas. Entonces, habitualmente la gente que busca temas de ciberseguridad es porque ya le pasó. Nosotros queríamos adelantarnos a eso. Y en ese sentido, el propio regulador, por ejemplo, envió una comunicación al banco, bueno, felicitando al Banco Popular por la iniciativa de llevar ese mismo tema de una manera diferente. Pero por igual, dentro de este mes de la ciberseguridad, que fue durante todo el mes de octubre, porque el podcast apenas tiene 3 semanas de vida, 4 casi, hicimos, ¿verdad?, varios webinarios con pymes, clientes de nosotros, y se les presentó también la oferta del podcast, y en general casi todo el mundo opinó favorablemente que era una manera diferente de aprender ellos ese contenido, como tú dices. Excelente. Ahora tengo 2 preguntas que son para los que somos como friki del audio, de los que somos un poco como obsesionados con la parte técnica y eso. Y resulta que esta semana pasada estuvimos conversando precisamente en la comunidad de Peces Fuera del Agua, que es la comunidad de oyentes que nos está apoyando también a través de la transmisión, y había un debate. ¿Qué es mejor?
producir podcast en sonido mono o en sonido estéreo. Y entonces por un lado decían, bueno, que si el podcast es conversacional, que funciona mono, pero que si es de ficción, que funciona estéreo. Los que no sepan lo que es mono y estéreo, no estamos hablando de animales, pero más adelante son tipos de formas de tratar el sonido para que se escuche diferente. Y mi pregunta es, ¿cómo ayuda el tratar el sonido de forma estéreo o de forma envolvente a la forma en que se narra la historia en el podcast de ficción? Es interesante que hagas la pregunta por varios elementos. Primero, mono es un canal. La voz es mono, es decir, sale por un canal y es tratada de forma normal en el audio como una señal. Cuando estamos hablando de estéreo, escuchamos en estéreo. Tenemos dos oídos, escuchamos desde la izquierda y la derecha. Muy bien. Entonces, cuando estamos escuchando, las mezclas convencionales están producidas, diseñadas para que tú tengas una escucha lo más cercana al oído. Es decir, que tú puedas tener esa sensación de que lo que estás escuchando no te es extraño. ¿Qué ocurre con Alerta Roja? Que nosotros nos fuimos un pasito más allá. No fue mezclado ni en mono ni en estéreo. Fue creado de forma binaural. Es decir, donde la experiencia de escucha es totalmente inmersiva. En estéreo, yo escucho un paso aquí y si la persona está caminando, yo tengo la sensación de que la persona va caminando frente a mí y se pasa hacia el otro lado. Y lo único que yo hice fue bajar un canal e ir subiendo el otro. Y mi cerebro lo que hace es que equilibra ese sonido. En el sonido binaural, que es bajo la tecnología de Dolby Atmos, ocurre algo totalmente distinto. En vez de yo escuchar que la persona va pasando frente a mí, si la persona está caminando por encima de este salón, yo le escucho y tengo la sensación de que la persona está caminando sobre mí. Si un helicóptero, yo le estoy escuchando en un estéreo, yo escucho el ta 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 ta. Pero cuando es en binaural, tú lo que estás es con la sensación de que tú estás realmente escuchando a un helicóptero real que está pasando sobre tu cabeza. Entonces, cuando se nos plantea este proyecto de Alerta Roja, yo hablo con Luis Esteban y con el equipo y digo, mira, vamos a trabajar esto en Dolby Atmos. Es una tecnología que desde World Voices estamos trabajando desde principios de año, precisamente para ir produciendo contenido de forma distinta. Y se nos presentó como esta oportunidad interesante para jugar y experimentar con esto. ¿Y cuál es la sensación? Que cuando tú escuchas el episodio de la fábrica, tú no escuchas una fábrica como espectador allá, tú estás dentro de la fábrica. Tú escuchas el camión y tú estás sentado al lado de ese camión cuando tienes la escucha con los audífonos. Cuando estás en el salón de belleza, tú estás sentado en una silla de al lado. Entonces, eso te permite, como audiencia, como espectador, tener una experiencia de escucha totalmente distinta. ¿Sí? Y a veces un poco como que uno se asusta, porque tú estás tranquilo ahí y de repente tú sientes que se le cayó una caja a la gente del almacén y se cae ahí, entonces uno eso se espanta. Eso lo hicimos a propósito. Ay, no me digan eso. Imagínense yo a las 10 de la noche oyendo eso sola y que se cae una caja. Bueno, es una experiencia que asusta, pero que la recomiendo porque es genial. O sea, te permite experimentar la historia de una forma muy distinta. Es inmersión total. Y, por supuesto, se recomienda escuchar con audífonos para tener la oportunidad de aislar el sonido de fuera y poder concentrarse y meterse en la historia. Y yo sé que todos los que nos están viendo y escuchando ya están sacando su Spotify, su celular, están descargando los episodios para que mañana, que es sábado, que es día de limpieza, entonces ahí de una vez escuchen esos 4 episodios. Otra pregunta que me surge también para los fans del sonido es si ustedes creen que hay oportunidad dentro del mundo del podcast dominicano para
inventar más, como usted decía, de, miren, tenemos esta nueva tecnología, vamos a hacer algo nuevo, entonces pues llegó la oportunidad, vamos a probarlo. ¿Qué cosas nuevas, qué otro tipo de invento podemos crear orientado especialmente a este mundo de la ficción que está, como dicen, virgen, que no se ha explotado? Tú sabes que una de las mejores cosas que tiene República Dominicana es que aquí está todo por hacerse. Aquí tenemos tanto campo para crear, para inventar. Y el dominicano es muy sonoro. Nosotros somos muy musicales en sentido general. Y cuando te escuchaba, Laura, hablar sobre la conversación de la mayoría de los podcasts, es que el dominicano de manera natural es conversador. Tú no tienes que conocer al don que te está pasando por el lado para tú preguntarle cómo está, cómo se siente. ¿Qué le pasa, don? Es decir, nos gusta, somos preguntones. Entonces, por eso que el podcast de conversación se nos da de forma muy espontánea, muy natural. Pero también somos un pueblo lleno de historias. Somos un pueblo lleno de muchísima tradición popular. Entonces nosotros tenemos ahora mismo una oportunidad impresionante de poder contar nuestras historias. En este momento, a nivel internacional, los podcasts o las audioseries de True Crime son muy exitosas. Hay muchas series que se están haciendo en Argentina, en Chile, en España, que son muy exitosas y eso está muy bien. Y tienen algo que nosotros podemos perfectamente aplicarlo en nuestro país. Y es que están muy localizadas en sus países. Nosotros podemos hacer lo mismo y crear nuestras propias historias. Y tenemos una industria del cine llena de actores, llena de guionistas. Es decir, hay mucho por donde nosotros poder cortar y mucho por donde inventar. Y esas son una de las grandes ventajas que tenemos ahora mismo como industria, ¿no? Y desde el punto de vista, ¿verdad?, del popular, ¿verdad?, como marca corporativa que apuesta por el formato podcast, yo creo que también para las marcas hay una oportunidad enorme de llevar contenido educativo o contenido incluso hasta comercial, si quieres hablar de eso, por ejemplo, también, pero en un formato de un podcast de ficción o también podcasts que son narrativos pero de no ficción, es decir, un reportaje, un documental, o sea, hay un campo amplísimo para hacer las cosas y llevar el mensaje de una marca corporativa de una manera diferente. Y yo creo que eso está por explorar, o sea, eso está por explorar. Hay, por ejemplo, un caso que a mí me gusta mucho de un podcast que se hizo en España, pero lo contrató el Ministerio de Turismo de Suiza. El Ministerio de Turismo de Suiza identificó que necesitaba aumentar la cuota de viajeros españoles que viajaran a Suiza de vacaciones, pero los quería llevar específicamente a sus museos y dar a conocer toda la riqueza cultural de Suiza, de sus museos, al público español. Bueno, pudiera haber hecho un podcast de conversación, ¿verdad? Pudiera haber hecho apostar por publicidad tradicional. Ellos lo que hicieron fue una historia de una supuesta pintora de final del siglo XIX, principios del siglo XX, Ursula Bloom. El podcast se llama Bloom y es un thriller creo que son 9 episodios o 10 episodios. Es un thriller que es que no puedes dejar de escucharlo, o sea, porque es que de verdad te mete hasta miedo y te va metiendo en una historia casi psicótica donde la protagonista finalmente va visitando a esta pintora y obviamente va visitando los museos de Suiza y va contando, pero al final te queda una sensación de yo quiero ir a ver esos sitios. Y se consiguió. Tal ha sido el éxito de esa versión en español que la misma productora española está haciendo el mismo producto, Bloom, en inglés para el mercado inglés, para atraer británicos a Suiza, a sus museos. O sea que realmente hay mucha oportunidad, solo hay que ponerse creativo. Y aquí sobra creatividad en este país. Así es. Anoten por ahí, después que terminen Alerta Roja, que son 4 episodios, descarguen Bloom, que es ese podcast que es muy premiado, es súper buenísimo, yo me asusté, lloré, reí, todo es buenísimo. Y yo lo recomiendo. Y también, pues, ahora ya que se sabe que hay mucho por hacer, pues la pregunta obligatoria del fanático es si nos van a dar más.
¿Qué hay en el futuro pensado sobre Alerta Roja? ¿Vienen más episodios? ¿Nos vamos a quedar con la intriga? ¿Están pensando hacer algo más? ¿Qué planes para futuro tienen con relación a este podcast o algún otro proyecto similar? Bueno, mientras haya cibermalos, entendemos que el podcast tiene vigencia, o sea que podemos seguir añadiendo historias. O sea que si nuestros compañeros de seguridad de la información están de acuerdo, nosotros encantados de seguir creando contenido para ellos de la mano de World Voices. Y ahora, justo ayer, ¿cuándo salió? El miércoles. El miércoles lanzamos otra serie, esta de producción propia interna, digamos, de nuestro equipo. Aquí tenemos a una de las responsables, Jennifer Caraballo, que es un podcast de panel, ¿verdad? Aquí es un podcast basado en el libro institucional que el banco regala cada año a sus clientes. Es un podcast que se llama Herencias, que habla sobre la riqueza patrimonial de los dominicanos. Son 6 episodios, cada uno enfocado a un tipo de patrimonio, y es un podcast de panel, donde, ¿verdad? Laura lo comentaba, que es también algo que está en tendencia, es decir, ya no solamente entrevistar a una persona, sino tener un grupo de expertos que hablen con un enfoque. Este va dirigido, nosotros queríamos llevar el mensaje del libro, que bueno, llega a quien llega, ¿verdad? Una serie de unos cuantos miles de ejemplares, pero son unos miles de ejemplares. Queríamos llevar el mensaje del libro a otros formatos como este podcast para poder expandir, amplificar ese mensaje. O sea que finalmente esperemos que vaya bien, ¿verdad, Jenny? Sí. Seguro que sí. Pues quisiera abrir el micrófono por si alguien del público siente curiosidad y quisiera compartir también alguna pregunta para nuestros invitados con respecto a este podcast. A ver quién se anima. O si alguien ha escuchado el podcast y quiere hacer algún comentario, decirnos si se asustaron cuando se cayó la caja. Buena. Sí. Ya funciona. Excelente. Debo yo quitarme esto. Bueno, dale. Buenas noches. Soy Fernando González, estudiante de Comunicación Audiovisual, y realmente es bien interesante ver cómo el Banco Popular y World Voices están apostando fuertemente por los podcasts narrativos, que es un formato que realmente va a revolucionar el mercado y que va a traer infinitas posibilidades para contar historias más grandes y más trascendentales en este formato novedoso. En ese sentido, ¿cómo uno puede crear ficciones sonoras? O sea, ¿cuáles son los criterios que requiere y que ustedes han aplicado hasta ahora para crear ficciones sonoras con un propósito claro, pero que a la vez conecten con un público objetivo? Mira, creo que el proceso creativo de tú contar historias, Laura dio unas pinceladas precisamente de la parte de la narrativa, un poco es el mismo. ¿Cuáles son los elementos sí a tener claro? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Porque cuando estamos trabajando audioseries que tienen como una finalidad llevar un mensaje corporativo, no es lo mismo que tú crear pura ficción, es decir, una novela, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que ya tú teniendo claro cuál es tu objetivo a comunicar y cuál es la audiencia a la que te interesa que le llegue ese mensaje, tú haces entonces el recorrido de allá para acá. Es decir, cuando tú estás escribiendo ficción por pura inspiración, tú comienzas, era una noche lluviosa de un viernes. Comienzas de aquí para allá y tú no sabes a dónde vas a llegar, no sabes. Pero cuando sí tienes claro cuál es tu objetivo de comunicación, porque es una ficción con contenido corporativo, tú vienes desde allá para acá. Es decir, lo que yo necesito comunicar es esto.
Ahora, ¿cómo yo lo hago de manera entretenida, que atrape a la gente? Entonces ahí viene sí ya la técnica del storytelling. Es decir, crear una serie de personajes con una historia que sea hilarante completamente, y como es una serie, que hayan puntos de conexión que puedan conectar los 4, en esta ocasión, los 4 episodios. ¿Qué nosotros hicimos? Bueno, teníamos un guionista, por supuesto. Las historias sí las teníamos muy claras. Desde escribir el primer guión ya teníamos claro cuáles iban a ser los distintos escenarios. Y luego, en la medida en que íbamos trabajando el guión, también íbamos trabajando lo que era el diseño sonoro. Es decir, eso fue trabajándose en paralelo. Y junto con esto íbamos creando los distintos personajes, íbamos identificando el cast. Además, esta serie la hicimos en un tiempo récord. Es decir, esto fue rápido porque teníamos la premura de que fuera lanzada en el mes de octubre, por razones obvias de todo lo que explicaba Luis Esteban sobre el mes de la ciberseguridad. Entonces, para tú crear tu narrativa es tener claro ese objetivo final y luego seguir el proceso técnico precisamente de la narrativa, del tú contar y de tú escribir una historia. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta que viene a través de la transmisión para nuestros panelistas. Es de parte del señor Robert Sasuke, que a nosotros le agradecemos mucho a él. Saludos. La pregunta es, si fueran un oyente ansioso para escuchar nuevos podcasts producidos por dominicanos, ¿de cuál género te gustaría que fuera y qué temática? Aquí. Bueno, para ambos. A mí particularmente me gustan mucho los narrativos de no ficción. Es decir, toda la parte de documental, tal. O sea, yo soy fan de Radio Ambulante, yo soy fan del Hilo, yo soy fan de todos esos podcasts porque me encantan. O sea, me gusta que me cuenten en un formato de historias reales, que le pasan a la gente. A mí me llega mucho y me identifico y esos puntos de giro en los guiones de Radio Ambulante, bueno, yo me quito el sombrero, o sea, me fascina. O sea, ojalá aquí pudiéramos tener eso, que creo que hay un campo amplísimo para hacer cosas. Y yo a eso le sumaría entonces mucha de la ficción local nuestra. Es decir, nosotros como país estamos llenos de historias, nuestros campos están llenos de historias. Los cuentos de los abuelos, de nuestros ancestros, hay una riqueza de contar historias. Esos cuentos cuando se iba la luz, que nos hacían nuestros padres, entonces imagínense todo eso y se va, ¿no? Y se va. Entonces imagínate todo esto creado precisamente bajo este ambiente distinto, porque ¿qué ocurre con esto? Que también es una forma de tú transferir cultura. Y eso es lo interesante que tiene este formato, que tú vas transfiriendo, porque ya se ha ido perdiendo un poco esa tradición de ir contando cuentos, porque ya no se va tanto la luz. Pero, y así tú vas transfiriendo cultura, contando historias. O sea que en conclusión, más podcast narrativo para el año que entra, ¿verdad? Claro que Ahí sí. está el reto lanzado para todos los creadores de contenido y los productores. Tenemos otra pregunta. Reinaldo, cuando tú mencionaste que fue un tiempo express hacer este podcast, ¿qué tiempo exactamente les tomó? Todo el proceso. Bueno, no lo digo. No se lo van a creer. Esto lo hicimos en menos de un mes. O sea, no se durmió. En menos de un mes. Es decir, desde la llamada inicial hasta la publicación final, fue menos de un mes. Fue un trabajo intenso que fuimos trabajando en paralelo. Contamos con un guionista espectacular, Beto Cruz, que hizo un trabajo de guión muy conectado con lo que necesitábamos en este momento, y él se sentó y creó esas historias en tiempo récord. Luego el equipo comprometido, Elizabeth Infante estuvo a cargo de la coordinación de producción de todos los actores, de crear ese cast rápido, y el compromiso de tú puedes, es ahora, no hay mañana. Es decir, ese proceso
Y luego la colaboración y el trabajo cercano que tuvimos con el banco de aprobaciones inmediatas, de sugerencias en el tiempo, porque a veces esas son de las cosas que atrasan algunos procesos cuando tú estás esperando una respuesta. Y luego, mientras iba ocurriendo todo eso, pues iba pasando el diseño sonoro. Como ya teníamos la descripción en el guión de lo que iba a ir pasando, pues íbamos preproduciendo varias cosas, pero eran 4 historias. Entonces íbamos un poco en esa carrera loca, pero fue un tiempo récord para un producto de esta naturaleza. No, y yo creo que también parte del secreto de poder hacerlo así es también en el aspecto de la colaboración de conectar ideas. O sea, ellos tenían ganas de hacer, ¿verdad? De sacarle brillo al tema este del Dolby, Surround, tal, y nosotros... y Reinaldo dice, pero yo puedo hacer tal cosa... Dale para allá. O sea, mejor pedir perdón que pedir permiso. O sea, y ya. Licencia salió creativa. muy bien. Y realmente también los compañeros de seguridad de la información son muy colaboradores. O sea, desde la parte de comunicación, ¿verdad? Yo me quito el sombrero porque yo trabajo con todas las áreas del banco. El equipo mío trabaja con todas las áreas del banco y realmente se trabaja muy bien con las personas de ciberseguridad. Son muy colaboradores. De hecho, ellos se convirtieron en actores. Por supuesto. De cada uno de los episodios. Y es algo que raramente se ve. Sí, y lo interesante es cómo pudimos incorporar a ese personal técnico que no es actor dentro de la historia. Y lo hicimos a través de una supuesta entrevista, un supuesto video, es decir, buscamos distintos elementos para entrar ese elemento técnico que al final eran quienes tenían la voz autorizada para dar la recomendación, para dar la sugerencia, para decir de forma técnica y con propiedad lo que había que hacer. Todo pasando al mismo tiempo. ¿Hay otra pregunta? Sí, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta y tiene que ver mucho con la decisión de la dicción dentro del podcast. Antes hablaban de la autenticidad y el dominicano tiene una manera muy particular de hablar. Entonces, siendo un podcast apadrinado o que sale de una institución como el Banco Popular, ¿cómo toman la decisión de cómo se expresan los actores dentro del podcast? Buenísima pregunta. Siendo nosotros tan arrastrados a la... No, pero ahí yo creo que, por ejemplo, ahí también coincidimos de una vez. O sea, en la primera conversación, Reinaldo, pero lo hacemos como bien dominicanos, sí, hagámoslo dominicanos, mientras que no digamos rastrería podemos hacerlo. O sea, no pasa nada, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que es un podcast corporativo, pero podemos hacerlo, no hay ningún problema. O sea, y de hecho los capítulos, el primero, ¿verdad? Es la doña, o sea, el otro es el sobrino. Sí, buscando precisamente crear esa empatía de inmediato, porque nosotros nos referimos mucho así, cuando alguien hace algo, pierde su nombre y se convierte en la doña. Es decir, ella no tiene nombre, pero ella fue la que hizo el lío. Entonces, eso de cómo hablamos en el podcast, gracias por traer esa observación, porque realmente la gente conecta con ese nivel de autenticidad. Tú sabes, podíamos perfectamente hacerlo en español neutro, que pudiera ser entendido por todos los hispanohablantes, estaría chévere, pero estamos reflejando un salón de belleza dominicano, claro. ¿Entiendes? Entonces, para mostrar esa autenticidad, ¿cómo se habla en un salón? Es decir, ¿cuál es la dinámica que hay? Porque hay una energía muy natural, que aunque tú hables de forma muy correcta, tu español sin acento, entre comillas, eso es otro tema, pero la realidad es que en tu día a día, en tu conversación normal, tú necesitas crear esa empatía en la conversación, porque eso es lo que te permite sentirte parte de. Y llegar al objetivo también, porque nos habíamos trazado llegar o sea, que le interese a las pymes, no de México, a las dominicanas. Exacto. O sea, que lo escuchen y se sientan representados, se vean en el espejo. O sea, que era importante. Pero un tema muy, o sea, representa a la cultura dominicana, pero es un tema global. Total. Que si lo escucha alguien de fuera, se lleva el doble regalo de primero experimentar nuestra cultura, nuestro estilo, nuestra identidad. Saborcito. Claro, disfrutar de nuestra voz dominicana, pero al mismo tiempo aprende, porque son problemas que le puede pasar a cualquiera en todas partes. Precisamente lo que comentaba Reinaldo, de llevar nuestra cultura a otros lugares a través de esas historias. Tenemos otra pregunta.
Yo, ok. Tengo varias preguntas. Primero para el señor Luis. Lo felicito por, como creadora de podcast, pues promover tantos proyectos dentro de la institución. Me gustaría saber de dónde viene esa decisión de promover tantos proyectos de podcast al mismo tiempo dentro de la institución. Y bueno, después tengo otras preguntas para Reinaldo. Bueno, la organización comenzó a apostar por los podcasts en pandemia porque era un formato, ¿verdad?, natural en ese momento. Ahora conoceremos un poquito más, ¿verdad?, con Cindy, que nos contará un poquito de cómo empezó todo. Pero luego fuimos identificando que era una manera muy sencilla de poder llegar a la audiencia que queríamos y de ver que de verdad había buenos resultados y había buen feedback. Y entonces hemos implementado algunos de esas iniciativas. Por ejemplo, este último que estábamos hablando, Herencias, va orientado a un público millennial adulto que le interesan ya los temas de patrimonio, es decir, o que ha escuchado el término, que más o menos sabe a lo que se refiere o que al menos las personas que están, los expertos que están representados en cada panel, los conoce y le interesa la opinión de esas personas, o sea, va a ese público. No va a un centennial, no va a un millennial joven, para eso tenemos otro tipo de productos. O sea que nos permitía segmentar, entonces para nosotros es importante y obviamente, como digo, o sea, los resultados en casi todos los productos que nosotros hemos estado haciendo son buenos, cumplen expectativas, así que seguiremos por ahí. Gracias. Y bueno, Reinaldo, quería saber a nivel, con tanta premura del proyecto, porque ya lo comentaron, o sea, ¿cómo fue el proceso de tu poder hacer una propuesta económica? Porque yo sé que hay detrás de eso, y convocar al equipo que realmente estaba disponible para tu estudio, ¿no? Para poder trabajar ese proyecto. Mira, desde World Voices, para los que no nos conocen, somos una productora de audio. Entonces tenemos un banco de actores y de locutores. Entonces ya teníamos ahí como que con quién lo íbamos a hacer en la parte de interpretación. En lo que era la parte técnica, bueno, pues internamente. Íbamos a estar haciendo todo el proceso del diseño, las mezclas y todo lo demás. Y luego, lo que tenía que ver con la parte de contar historias, pues con el guionista. Habíamos trabajado en otros proyectos con Beto y para proyectos de esta naturaleza es importante tú tener claro quién puede hacer bien qué. Porque no todos podemos hacer de todo. Entonces, el contar entonces con un equipo que fuera multidisciplinario, pero que al mismo tiempo nosotros desde la parte de la producción general, entender quién sí podía hacer qué. Tú sabes, eso para nosotros fue vital y tomar como que esas decisiones rápido, pues creo que fue parte del éxito de poderlo hacer en el tiempo que desde el banco lo necesitaban. Con relación al tema económico, pues todo lo que tiene que ver con producción de audio tiene una forma de costearse por tiempo, es decir, cuánto cuesta un minuto producido. Y entonces, como nosotros desde World Voices trabajamos desde hace muchísimo tiempo proyectos de doblaje de películas, de voces de dibujos animados, conocemos un poco sobre ese mundo. El costear eso, bueno, pues no fue para nosotros, no fue difícil, porque fue simplemente un poco traspasar un poco la dinámica, porque el costo del talento se hace precisamente por tiempo, es decir, se costea distinto a un comercial, se costea por líneas dichas, con un mínimo, es decir, había una forma que para nosotros era un poquitito fácil estimar qué nos iba a costar de acuerdo al tiempo de duración. Entonces, lo que sí para nosotros era importante para sacar ese número era cuántos episodios y qué tiempo iba a durar cada uno. Y se calcula, o sea, siendo una institución financiera, y perdón que me... Sí, no importa. Siendo una institución financiera, el tema de la exclusividad con las voces de los actores. No necesariamente, porque la exclusividad de las voces tú la manejas cuando estás comprometido directamente con la marca. Es decir, como en ningún momento ninguno de los actores menciona la marca en particular, pues el tema de exclusividad de la marca pues no se ve comprometido. Sí funciona eso que tú estás hablando cuando estamos hablando de la parte corporativa per se, quien está haciendo la introducción o la despedida, que menciona el nombre de la marca, sí tiene ya un componente de exclusividad
con la industria. Es decir, puede hacer otra cosa, pero no otro banco, durante un tiempo específico, porque sí ya hay un compromiso de tu identificar una marca puntual. Gracias.